En el año 1300, don Diego López de Haro otorga a Bilbao la Carta Puebla. Ya se concibe la villa desde un único punto de vista económico. Ventajas para su desarrollo económico a costa de sus riquezas naturales. Montes mineros, bosques y riberas al servicio del comercio naval. La naturaleza al servicio del desarrollo económico hasta nuestros días. Bilbao explota sus ventajas económicas y a finales del siglo XIX, con la primera industrialización, la villa se vuelve irrespirable. El coste del progreso, que dirían algunos. Y con ese lema, a lo largo del siglo XX, después de la segunda industrialización, la villa se sitúa entre las ciudades industriales más contaminadas. En el verano de 1969, el aire en Erandio se ha vuelto irrespirable y una protesta ciudadana es reprimida a tiro limpio, con el saldo de 2 vecinos muertos. La gente se ha echado a la calle a consecuencia de los problemas respiratorios en la zona por las emisiones contaminantes de factorías como Altos Hornos, Olarra o Dow Chemical. En 1972, la pionera Asociación de Familias de Recalde lidera las protestas de gente que, domingo tras domingo, se acercan al Monte Arraiz a manifestarse contra el vertedero de Artigas. En 1976, los planes de nuclearización de la costa vasca provocan una respuesta inicialmente antinuclear y después nítidamente ecologista. Los barrios de Bilbao acogen numerosos comités antinucleares contra la central nuclear de Lemoiz. Bilbao era gris, Bilbao era negra, gris, oscura, marrón, ¿no? Era muy alegre, es verdad que comparada con hoy era una ciudad con mucha vida, una ciudad muy alegre, pero vamos, en las calles quien gobernaba era el automóvil, de una manera salvaje, la ría estaba totalmente destrozada, el humo, la contaminación, los olores de fábrica eran notorios, eran parte de nuestra vida cotidiana. En diciembre de 1977, el Gran Bilbao es declarada zona de atmósfera contaminada. Un año después, arranca el Plan de Saneamiento Atmosférico del Gran Bilbao. La ría era una cloaca donde iban a parar todos los residuos industriales y urbanos. En 1979, el Consorcio de Aguas inicia el primer Plan Integral de Saneamiento del Nervión. La democracia recibe a la ciudad de Bilbao totalmente en quiebra desde el punto de vista ecológico. En un primer momento, entre sus prioridades no están las deficiencias ambientales, y son de nuevo las asociaciones vecinales las que van señalando los déficits más básicos: zonas verdes, basuras, vertidos, tráfico. Aparecen las primeras asociaciones propiamente ecologistas. Yo ahora no recuerdo muchas cosas, pero sí hicimos propuestas de carriles bici, hicimos propuestas de protección del Pagasarri, hicimos diversas propuestas, pues diversas sobre todo para ir avanzando en el crear conciencia, ¿no? Más que solamente en enfrentarse a la cuestión, ¿no? En enfrentarse a los poderes por las grandes macroestos, sino en intentar crear una conciencia y sobre todo sin pólvora. Si ya la situación era de crisis profunda, en agosto de 1983 la naturaleza se revela y unas terribles inundaciones dejan la ciudad arrasada. El Ayuntamiento de Bilbao e instituciones de ámbito superior comienzan a planificar respuestas integrales en el plano urbanístico y, por fin, en el medioambiental. Sin embargo, en este periodo prosigue el desmedido impulso por crear nuevas infraestructuras de acceso a Bilbao, dando prioridad al vehículo privado con enormes costes ambientales, como la autovía que sobrevuela el barrio de Recalde desde 1975, aún sin resolver. El ecologismo más organizado surgía a partir del movimiento antinuclear. Es cuando creamos X
Y aquí yo posteriormente, en el caso de Vizcaya, que creo que es el caso más claro, va evolucionando a lo que luego posteriormente va a ser Erreka, y luego Erreka yo creo que va a ser una gran evolución. Lo que este año celebramos, el 25 aniversario, que es la Fundación de Ecologistas en Acción. En 1983, la Corporación Bilbaína pone en marcha el primer Plan General de Ordenación Urbana, que busca trazar las líneas básicas del Bilbao postindustrial en un difícil clima de crisis económica y social, fruto de la creciente desindustrialización. Además, se crean las sociedades públicas Bilbao Ría 2000 y Bilbao Metrópolis 30. Las empresas desaparecen. Los residuos industriales y sus consecuencias permanecen. Fruto de esta planificación, la fisonomía de la ciudad va cambiando. Es lo que se ha definido como el paso de la ciudad industrial a la de servicios. Donde antes había fábricas, ahora aparecen equipamientos. La fábrica de Etxebarria se convierte en un gran parque urbano. Los astilleros de Euskalduna dan paso al palacio que lleva su nombre y al Museo Marítimo. Los terrenos de las antiguas minas de Miribilla dan paso a un nuevo barrio de Bilbao que conserva su nombre. Las riberas de la ría, saturadas por instalaciones ferroviarias, grúas, astilleros y fábricas, se convierten en paseos. Y actualmente siguen los planes para Zorrozaurre y Punta Zorroza. La mejora del transporte público. En 1995 se inaugura la primera línea de metro. A lo largo de esta década se van mejorando las líneas y servicios de Bilbobús. Transporte público, yo creo que en Bilbao y en el resto del Bilbao metropolitano tenemos un transporte público en condiciones mucho mejor que en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, San Sebastián, Donostia, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el problema muchas veces es de que el que tengas transporte público en condiciones no quiere decir que se utilice ese transporte público. Es decir, que nos encontramos muchas veces que hay muchos ciudadanos, y ciudadanas que siguen utilizando el vehículo privado cuando lo podrían hacer un poco en transporte público, ¿no? El reciclaje se convierte en la palabra mágica. Las sucesivas campañas de concienciación ambiental por parte de las instituciones y el empuje ecologista van dando frutos y la recogida selectiva de residuos va avanzando. El desacuerdo se produce en la gestión posterior a la recogida. Zabalgarbi. Bilbao apuesta por la incineración y esta opción es fuertemente contestada por el ecologismo, que defiende otras alternativas menos contaminantes. La primera vez que le planteamos el reciclaje, y era los 80, estaban haciendo el anterior plan general, yo me acuerdo que me miró de arriba abajo y diciendo, eso es imposible. Sí, bueno, el reciclaje no es la solución a la problemática de los residuos, ¿no? De hecho, en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, el primer eslabón, el primer peldaño, el más importante es la reducción. Otra cosa es que no se hace mucho en reducción. En este contexto aparecen las primeras iniciativas sociales para el reciclaje, como la entidad social Coopera, que combina el reciclaje con la inserción laboral de personas en dificultades, dando visibilidad a la relación de la ecología con nuevos empleos. En el ámbito de la naturaleza, en 2001 de nuevo, la ciudadanía toma la iniciativa. Se crea la asociación Pagasarri Gurea. En el Pagasarri hay un montón de flores, de fauna y de todo lo que te puedas imaginar, vamos. Tienes de todo, tienes tejones, es que es una jabalí, si subes por la noche los ves por la campa sin ningún problema. Zorros, tejones, de todo lo que te puedas imaginar. La verdad que el Pagasarri es una joyita. La asociación Pagasarri Gurea, en un tiempo récord, consigue que más de 5.000 bilbaínos adquieran una participación de 1.000 tarines, el equivalente a 1.000 pesetas, para la compra de los terrenos más emblemáticos del Pagasarri. Unas 5 hectáreas que acogen la fuente del Tarín y los neveros.
Bueno, pues esto surgió porque la idea de todo esto, por supuesto, el alma mater de todo esto fue Rafa, el último guarda del Pagasarri. En poco tiempo, la ciudadanía va tomando conciencia y sitúa las preocupaciones por el medio ambiente en los primeros puestos. Las áreas municipales de medio ambiente van tomando cuerpo. Es un área muy relevante porque une dos cuestiones como son la movilidad, o sea, la forma que tenemos de movernos o de mover cosas en la ciudad, y hacerlo de una forma sostenible y además nos gusta decir también saludable, ¿no? Que a través de las políticas de movilidad seamos capaces de mejorar la salud de las personas. Bueno, de hecho, el área de movilidad se llamaba circulación cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, era una visión muy centrada en el coche y la visión que le hemos querido dar es una mucho más amplia. Es la forma que tenemos de movernos a pie, en bicicleta, en transporte público, por lo tanto, ya no centrada solo en el coche, ¿no? Los todavía altos niveles de contaminación atmosférica, fluvial y acústica siguen siendo la máxima expresión del desajuste ambiental, con graves consecuencias para la salud de los habitantes de las ciudades. Si entre los años 1990 y 2013 las emisiones derivadas de la industria se redujeron un 45% y las de la energía un 15%, las emisiones del transporte aumentaron un 97% en este mismo periodo. Sigue habiendo contaminación atmosférica fundamentalmente por las calefacciones y por los vehículos. La contaminación atmosférica está ocasionando ya cantidad de muertes, ¿no? Producida por el tráfico. Son combustibles fósiles fundamentalmente, ¿no? Ahora se habla de poco a poco ya del vehículo eléctrico, pero el vehículo eléctrico también tiene sus contraindicaciones. De lo que se trata es de que seamos una ciudad con una huella de carbono llevada a su mínima expresión, es decir, el objetivo es que a medio plazo podamos ser una ciudad con cero emisiones netas. Eso evidentemente implica a muchos ámbitos de actuación, implica pues una descarbonización de nuestro transporte, electrificación de nuestra flota municipal, de la flota de autobuses, apostar por una movilidad más sostenible, que tengamos una movilidad más saludable, implica que en el ámbito de la propia iluminación de nuestra ciudad pues vayamos hacia modelos más eficientes y de menor consumo. La movilidad, todavía basada en el coche, poco a poco va dejando espacio para las bicis, los peatones y sobre todo para el transporte público, como el metro, el tranvía o el autobús. Ahora resulta un poco río, pero carriles bicicleta era casi como de 4 hippies corriendo por la calle. Pero hoy podemos ir repasando todos los temas. La mayoría de los temas que hoy los asumimos socialmente, hasta no hace tanto tiempo, yo estoy pensando hasta los 96, 97, los estudios de movilidad en Bilbao, el único problema que había era el coche y plaza de aparcamiento. Conceptos como el de andar, bicicleta, etcétera, no existían. El Ayuntamiento de Bilbao comienza, a principios del año 2000, a organizar el Día Sin Coche y la Semana de la Movilidad para ir concienciando a la ciudadanía sobre la necesidad de ir reduciendo el uso del vehículo privado en favor del transporte público y así ganar espacios peatonales. Las organizaciones ecologistas reconocen los avances. Sin embargo, son muchos los desacuerdos, como el tren de alta velocidad, la Supersur. Afortunadamente, tenemos la suerte de vivir en una ciudad rodeada por montañas, en un bocho en el que importantes zonas verdes están a nuestra vista. Creo que se pueden hacer más cosas, claro, evidentemente siempre se pueden hacer más cosas. Hay que valorar el camino recorrido, hay que valorar lo que tenemos, pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Tenemos un cinturón verde alrededor de Bilbao muy importante, masas forestales y masas verdes en lo que es el propio término municipal de Bilbao, aunque sea en el cinturón verde, que son muy importantes para el municipio, que tienen un papel en eso que llamamos sumideros de carbono. El Ayuntamiento de Bilbao se abre a la participación ciudadana en los temas ambientales. Un plan estratégico que marque las líneas a seguir para los próximos años, con indicadores, con actuaciones y además
un órgano que nos permita un ejercicio de participación con los colectivos ecologistas, con la sociedad en general, con todos, para poder hablar desde el consenso. Yo creo que es fundamental por ese papel que históricamente en las últimas décadas ha tenido el movimiento ecologista a la hora de abrir camino, de ser vanguardia, de hacer pedagogía, y yo creo que sigue siendo imprescindible recorrer ese camino de la mano de las asociaciones ecologistas y del tejido asociativo en general, porque aportan una visión o una perspectiva que quizá desde el día a día de las administraciones públicas no se tiene. Este propio Ayuntamiento de Bilbao, en particular el área de sostenibilidad, está comprometida con poner en marcha la Asamblea del Clima, que va a ser un espacio, un foro en el que pues, poder intercambiar puntos de vista, tanto de la administración pública como del tejido asociativo. Los cambios ya están en marcha. Bilbao a 30 kilómetros, las zonas de bajas emisiones. Algunas, como son, por ejemplo, el calmado del tráfico. Bilbao a 30 kilómetros por hora hace que haya menos contaminación, menos ruido, que otros modos, por ejemplo la bicicleta, puedan convivir, ¿no?, de forma más fácil. Otro proyecto, además muy de actualidad, es la zona de bajas emisiones. Cómo hacer que la ciudad tenga una mejor calidad del aire y, por lo tanto, que vivamos mejor, y para ello pues tenemos que establecer limitaciones a los vehículos que más contaminan, porque efectivamente el 80% de la contaminación o de las partículas contaminantes del aire vienen de la movilidad, vienen del tráfico en coche, ¿no? Y para eso, ¿qué estamos haciendo también? Impulsando un transporte público sostenible, autobuses eléctricos, fomentar el uso de la bicicleta. Se incorpora a la agenda municipal el tema de la contaminación acústica y lumínica. Bueno, la contaminación acústica, como su propio nombre indica, es contaminación. Por lo tanto, desde un punto de vista de la sostenibilidad y del medio ambiente, es importante atajarla y afrontarla. Es algo que tiene un impacto en la calidad de vida de la gente, porque tiene un impacto en la salud de los vecinos y vecinas de Bilbao. La contaminación acústica, bueno, está un poco del tráfico, ¿no? Y luego también pues del ocio, quiero decir, ¿no? Sobre todo en unas zonas más que otras, ¿no? Pero sí que se está planteando como un serio problema. Y luego el consumo energético que tiene Bilbao. Bilbao es famosa hace ya años que... Me acuerdo que salió la noticia que Bilbao era una de las ciudades con más iluminación por la noche. En 2019 comienzan las concentraciones Fridays for Future, siguiendo el llamamiento de Greta Thunberg, exigiendo a las instituciones públicas medidas concretas para frenar el cambio climático. El 15 de marzo de 2019 se convocó a nivel mundial una Global Strike, y desde ahí pues todas las ciudades de diferentes mundos pues organizaban y se sumaban a la protesta. Y de ahí nace Fridays for Future Bilbao. Y ahí nos reunimos pues gente de nuestra edad que teníamos las mismas inquietudes. Yo estuve informándome durante una época sobre la crisis climática y la verdad es que hasta después de meses concienciada, me enteré de que existía Fridays for Future en Bilbao y que van a hacer una concentración en verano de hace 2 años y decidí unirme. Ekofeminismoa hitz egiten dugunean, ekofeminismo ez hitz egin beharko genuke, baina bizitzari eusten dioten prozesuak eta ekintzak, pertsonak eta balioesten dituen mugimendua da edo pentsamoldea, ez? Eta prozesu eta pertsona horiek erabakien erdigunean jartzen dituena. Eta horretarako kontuan izan behar dugu, pertsonengan dependentzia dugula, baina naturan ere badaukagula naturarekiko dependentzia bat. Eta horiek aintzat hartzea importantea da, bai batzuek, bai besteak. En su momento hicimos el primer encuentro que se hizo de mujeres, hablando de energía desde una perspectiva ecofeminista, renovable, pensando en una transición energética justa, y todo eso hicimos aquí.
La preocupación por el medio ambiente ha saltado a las primeras posiciones entre las preocupaciones de la ciudadanía. Se ha declarado la emergencia climática. Bueno, el cambio climático yo creo que es el principal desafío que tiene la humanidad en estos momentos, ¿no? Y a nivel global, pero también a nivel local, o sea, a nivel de Euskadi, a nivel de la ciudad de Bilbao, etcétera, ¿no? Y el cambio climático tiene mucha relación con muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Con la salud, con el transporte, con el consumo energético. Ser una ciudad adaptada o resiliente al cambio climático que está por venir, como todo el mundo, bueno, como ya casi todo el mundo empieza a ser consciente, y hay muchos estudios que así lo indican, vivimos en ciudades que son auténticas islas de calor. Es decir, la forma en la que están dispuestas las ciudades, los materiales de los que están hechos los edificios, el alto nivel de asfaltado, claro, de las ciudades, hacen que estas se conviertan en absolutas olas de calor. Entonces, hacia lo que tenemos que caminar es hacia mitigar ese efecto. Uno de los retos del futuro cada vez más cercano es la transición a las energías alternativas, pero ¿cómo? Necesitamos también pensar la ciudad como una producción alternativa de energía, ¿no? A través de las placas solares, por ejemplo, que hemos colocado en el funicular. ¿Cómo podemos ir haciendo esa transición para que en la ciudad también podamos consumir menos recursos y generar energías menos contaminantes? Se está dejando en las manos de las grandes empresas. Yo no veo Bilbao. A mí me gustaría, cuando subo al Monte Archanda, ver todos los tejados de Bilbao llenos de paneles solares. También trabajando mucho que la energía debería ser un derecho y no un bien de consumo que hay que pagar independientemente de cuáles son tus recursos. Queremos que se revise el modelo. Pasamos de unas grandes energéticas a unas energéticas distribuidas que estén en manos de la ciudadanía. Los paneles solares, las comunidades energéticas. La sociedad de consumo, a pesar de todo, sigue su ritmo vertiginoso y los residuos aumentan exponencialmente frente a las proclamas de reducir, reciclar y reutilizar. Se ponen en marcha acciones para la renaturalización de la ciudad ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la naturaleza entra en colisión con los imparables planes de las autovías que rodean Bilbao. El último caso, el de Bolinchu. Recuerdo una cosa que empezaron diciendo: necesitamos más verde, que se está diciendo mucho ahora con algunas talas de árboles en muchos sitios del Estado. No es lo mismo una acera que tenga árboles que una acera que no los tenga. ¿De Pagasarri? Que yo creo que hay un proceso de urbanización y un proceso, iba a decir, de cementación. El 67% de los desplazamientos diarios de la población en Bilbao se realizan andando. Los de transporte están un poco en eso, ¿no? En hacer una red por la que puedas pasear por Bilbao, es decir, que sea todo Bilbao, ¿no? Que esté articulado de alguna manera para el paseante, que son la mayor parte de la gente que se mueve. Es decir, la mayor parte de los movimientos en Bilbao, casi el 60%, es gente andando. Conocemos los problemas. ¿Cómo hacemos llegar a la ciudadanía el mensaje? Yo creo que el gran reto que tenemos es precisamente ese, el de hacer pedagogía, el de concienciar. Y me gusta decir que desde el área de movilidad no queremos imponer decisiones que además no van contra nadie ni contra nada, ¿no? Que lo que tenemos que ir haciendo es convencer y tenemos que ser capaces de hacer llegar a la ciudadanía ese mensaje, ¿no? Bueno, yo creo que con los temas medioambientales en general casi todo el mundo estamos bastante concienciados. Yo creo que no solo por lo que leemos, sino por cómo vemos, ¿no? que van cambiando nuestras sociedades y hacia dónde van. Por eso sí es verdad que sobre todo las personas jóvenes, ¿no? Y ahora cada vez más, creo yo, tienen una mayor sensibilidad ambiental. Me gustaría recordar, Marisa, el proyecto que en realidad no lo pudimos sacar adelante en su día, pero todavía tenemos esperanza, ¿verdad?, de sacar barrios por el clima. Pero gastaban en educación ambiental y no en solucionar los problemas, ¿no?
Es decir, es como crear conciencia en el ciudadano para que tenga mala conciencia, no. Tú creas conciencia para cambiar las cosas. Aktivismoa izan da ez bakarrik Bilbora begirako aktivismoa, ez bada estatura eta nazioartera ere begirako diskurtsoa erekitzen lagundu nahia. Eta horretan jardun dugu nahikotxo, ez? Eta nik uste hori interesantia dela, ez? Bilbo batentzat ez geratzea bakarrik Bilboren eremuan, ez bada, ez, hortik kanpora ere lan egin dezakegu, ez? Beste, bai, Bilborentzat, Bizkaiarentzat, baina planetarentzat ere, bai, ez? Sí que veo que hay que decrecer en una serie de cosas, ¿no? Creo que hay que decrecer pues, en los combustibles fósiles, ¿no? O sea, es decir, los combustibles fósiles tienen que desaparecer. O sea, no digo que tienen que aparecer mañana porque es imposible, pero tiene que haber ya pues eso, un calendario progresivo de eliminación de los combustibles fósiles y apostar pues, por otro tipo de energías, por el ahorro energético, y todo ese tipo, la eficiencia energética y todo ese tipo de cuestiones. Hay que decrecer también pues, en la moda rápida. O sea, lo que no tiene sentido es que, bueno, pues que estemos tirando a la basura pues, cantidad de kilos de ropa usada, quiero decir, pues, al vertedero, la incineradora o lo que fuera, ¿no? Hay que crecer, pues tiene que desaparecer la industria armamentística, o sea, claramente, o sea, todo ese tipo de cuestiones, pero hay que crecer, yo creo, y ahí sí que hay una fuente de generación, yo creo que importante, pues en el fomento de las energías renovables, ¿no? En la rehabilitación de viviendas, ¿no? Desde el punto de vista energético, de aislamiento térmico, tal y cual, es un nicho importante de creación de empleo y bueno, ya hay toda una serie de cuestiones sociales donde había que crecer, lógicamente. Pues está la sanidad, está la educación, está la cultura, toda una serie de cuestiones, ¿no? El cambio climático va a ser una realidad, esperemos que con el menor impacto posible o en la menor medida posible, con la menor afección, y lo que tenemos que tener son ciudades preparadas para mitigar todo lo posible ese impacto del cambio climático, de la subida de las temperaturas en la ciudadanía. Sí, hay relevo, creo que sí. Y sobre Bilbao, creo que yo lo que pediría a los concejales y a la administración es que piensen en Bilbao desde el punto de vista del que vive en la ciudad. Que se cuide al ciudadano de Bilbao, a todos, al de la periferia, al del centro y a todos. Tenemos que tomar un poco ese relevo de... Al final tenemos otras ideas y tenemos otra generación y respondemos de diferente manera. Y bueno, al final es eso, que es un espacio cómodo, que pueden venir, por supuesto, pues estamos muy presentes en redes sociales, pues, si lo habrán visto, pues igual nos conocen y ya pueden pues, ver un poco lo que somos, y si les llaman, pues por supuesto que se vengan, que aquí tenemos a todas las personas. No, pues nada, solamente decir a los jóvenes pues, que estén muy atentos al Pagasarri, porque si no están muy atentos, tarde o temprano hemos de ver que la Vuelta a España termine en la cumbre del Pagasarri. Como no estéis atentos, chavales. Así que luchar porque esto siga siendo natural. Azken finean, ez badugu parte hartzen. Usten baditugu gauzak bere bidean joatea, bagoaz amildegira. Orduan, bide bakarra, edo bideren bat, ze beti bide bakarre seguru ez dagoela, badaudela gehiago, da bestera batean ulertzeko munduan. Gutxiago kontsumitzen, gutxiago erabiltzen, eta denbora gehiagorekin bizitzen, jendearekin, eta bestera batez. Osea, egin behar dugu Bilbo bizigarri bat. Bizigarri bat gustora egoten garelako, eta asteburutan ez gara mundakara joan beharri, baizik eta Bilbon gustura egon gaitezkelako. Si tenemos un grano de arena que podemos poner, y ante un problema tan grande y de tanto calado y que nos va a condicionar tanto en el futuro, nuestros estilos de vida, tenemos un deber de poder actuar. Es que solamente con la escala local, quiero decir, no es posible, ¿no? O sea, es decir, estamos en un planeta, ¿no? Entonces la transformación tiene que ser a nivel global y a nivel local. El problema que tenemos es muy importante, lo hemos creado nosotros, sabemos cómo lo hemos hecho, con lo cual sabemos cómo podemos resolverlo. La lucha por la ecología no es una lucha, es una fusión de los discursos sociales y los discursos ambientales. A ver, cada generación tiene que hacer su propio recorrido.
y nosotros ya lo hemos hecho. Es que es un reto global, pero tenemos que actuar desde lo local y vamos, tenemos desde lo individual y desde lo local, creo que tenemos muchas actuaciones que hacer para contribuir a esa mejora del cambio climático.